Bien, buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno estar juntos otra vez y espero que los que están viendo por video también disfruten este rato. Estamos probando una acomodación nueva hoy. Tengo una pizarra en la espalda y así podemos quizás usarla en algo también. Hoy tenemos que trabajar sobre pocos versos, por cierto, muy pocos versos. Solamente 3 versos, pero tienen un contenido bien importante que si lo entendemos podemos seguir caminando en el resto de las explicaciones que Pablo hace en el resto de la carta. Así que pongan mucha atención, usen su Biblia que va a estar, no prendí esto. Usen su Biblia que vamos a estarla usando y eso va a ayudar a que nos pongamos al día. La semana pasada estudiamos 2 Corintios 2, 12 hasta el 3:3. La semana pasada. Hoy vamos a estar estudiando 2 Corintios 3, 4, 5 y 6. Los versos 4, 5 y 6. Así que estemos todos ahí, vamos a orar, lo leemos. Son apenas 3 versículos, pero repito, con un interesantísimo mensaje. Y eso nos va a ayudar a continuar aprendiendo de lo que este apóstol hablaba con esta iglesia tan difícil que le tocó tratar. Padre, gracias por la bendición de estar juntos esta vez y poder compartir esta clase, y pedimos como siempre el auxilio de tu Espíritu Santo, porque a menos que tú estés involucrado, Señor, de nada sirve el trabajo nuestro. Bendice a cada hermano que llegó aquí presencialmente, a los que vienen, bendice también a los hermanos que están viendo este video en sus casas, en sus sitios, y te ruego que sigas enseñándonos tu voluntad, tu deseo para nosotros el día de hoy. Padre, enséñanos a ver al apóstol Pablo como ese ejemplo que tú usaste frente a tanta gente, pero también como el hombre, Señor, que dispuso su corazón para ser usado. Gracias por la presencia de mis hermanos acá. Te pedimos también por la fecha del 17 de marzo, donde estará la hermana Patricia con nosotros, que también tú uses ese tiempo para edificarnos en ese tema tan importante de misiones. Gracias por la vida de ella. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, vamos a estar leyendo entonces solamente 3 versos. Capítulo 3 de 2 Corintios, los versos 4, 5 y 6. ¿Quieres leerlo tú? Porque son corticos, por favor. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Hasta ahí, ¿verdad? Que hice los lápices que tenía. No, aquí no están. Los marcadores. Ahora sí los encontré. Bien, estaban aquí, disculpen. Bien, recuerden que desde las semanas anteriores, cuando estábamos estudiando el capítulo 2, Pablo hacía un énfasis importante de quién está capacitado para tal tarea, ¿verdad? Él está defendiendo, como siempre he dicho, está defendiendo su apostolado. Una de las críticas fuertes, yo lo repito en cada clase para que lo recordemos, una crítica fuerte que él tenía era que la gente no quería reconocer su apostolado y él lo estaba defendiendo. Y recuerda las 2 cosas que usó las clases anteriores para defender su apostolado. Uno era su sufrimiento. Usaba su sufrimiento. Y también usó, en la clase pasada lo hablamos, la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo. Esas 2 cosas las usaba él. Ahora Pablo se va a meter con un tema sumamente importante que ha dolido la cabeza por mucho tiempo. Es el famoso nuevo pacto o pacto viejo. Pongan atención a esto porque es importantísimo que lo entendamos bien para poder seguir caminando con Pablo. Si perdemos este chancecito, vamos a perder muchas otras cosas. Estamos hablando de lo que él llama el nuevo pacto. También se conoce como la letra y versus el espíritu. Pero voy a colocarlo aquí para que lo vean, el tema del nuevo pacto. Mi letra nunca ha sido buena, pero no se preocupen.
Si mi esposa me acepta así, traten ustedes de aceptarme también así. Es un corto, como dije, un pasaje corto, pero tan importante, y ya venimos trayéndolo desde atrás. Pablo, como ya acabo de decir, hablaba del sufrimiento y de la obra del Espíritu Santo como prueba de ese apostolado que Dios le había dado. Pero aquí va a ser un énfasis clave donde dice que esas pruebas no era el origen de su ministerio. Esas pruebas eran evidencias, pero no el origen. No era esa la base de su competencia. Estamos leyendo en 2 Corintios, capítulo 3, 4, 5 y 6, esos 3 versos. No era el origen de su ministerio. No era la base de su competencia. Él no era competente por esto. No era su capacidad, ni siquiera que venían de las experiencias tan tremendas que había tenido. En estos versos le estaba basando su legitimidad en su llamado. En su llamado. Todos recordamos cómo fue llamado Pablo, ¿verdad? Cuando iba camino a Damasco. Ahora, ese llamado, él está diciendo, cuando Dios me llamó, eso legitima que soy apóstol. No mi sufrimiento, no la obra del Espíritu Santo, no mis experiencias, sino que fui llamado. Y lo va a relacionar, al usar estos términos, lo va a relacionar con los profetas del Antiguo Testamento. Recuerden, hermanos, la Biblia es una sola, aunque tiene 2 grandes partes. Y el Antiguo Testamento nos está reflejando hacia el Nuevo lo que había de venir. Y ahora Pablo está diciendo, ahora que estamos aquí, veamos cómo lo dice allá. Es interesantísimo, ¿verdad? El Antiguo Testamento nos hablaba de lo que venía, pero ahora Pablo en el Nuevo está diciendo, miren como ya lo decía. Y esto es importantísimo para entender la línea de lo que Dios está haciendo desde el principio del mundo. Dios no ha cambiado su forma de actuar, ni ha cambiado su manera de hacer las cosas. Por eso Él se va a basar en este nuevo pacto. Y sabemos que si hay un nuevo pacto es ¿por qué? Porque había un viejo pacto, ¿ok? Y eso es lo que Pablo va a estar manejando en estos pocos versos y de aquí en adelante. La semana que viene vamos a repetir otra vez estos versos, porque no los puedo acabar en una sola clase, porque dije que eran muy importantes. Y él está refiriéndose a ese pacto que se hizo ya con los profetas anteriores, especialmente con Moisés. Por eso se va a referir a estas cosas. Y va a hablar de las leyes que el Señor hizo. Bienvenida, Pam. Y de paso quiero decir que Pam está de cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños. Happy birthday, Pam. Adelante, pueden pasar, no se preocupen, pueden pasar. Estamos en vivo y directo, así que no hay problema. Y felicitaciones a Pam por su cumpleaños. Gracias. Bien, el Facebook es muy chimoso, hermano, así que por eso todos lo sabemos. Así que estamos refiriéndonos a esto. Por eso Pablo va a hablar de Moisés y de ese llamado de Moisés, el sufrimiento de Moisés, y va a decir claramente, como lo leímos la semana pasada, que él basa su sinceridad en Cristo y pone a Dios como juez. Por eso en el 2:17, él va a decir, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra, más bien hablamos con sinceridad delante de Él, en Cristo, como enviados de Dios que somos. Y él hace esa base, soy enviado de Dios, así como otros lo fueron en el tiempo anterior también. Ahora va a empezar a hablar de ese nuevo pacto, ese término nuevo pacto. ¿Ustedes creen que es nuevo el término? No. ¿Desde cuándo ustedes lo han escuchado, si alguien se recuerda? ¿En qué libro de la Biblia ustedes se recuerdan que habla del nuevo pacto también? Lo hablan 3 profetas muy importantes. Uno de ellos es Jeremías y otro es también el mismo Isaías, ¿verdad? Cuando habla, haré un nuevo pacto con ustedes, y ahí se encuentra. Y lo vamos a ver en un ratico. Pablo se va a basar allá, no en el antiguo, y en este caso yo diría se separa de Moisés. Aunque al principio se unió con él en su llamado, ahora dice, Moisés estaba en un camino, pero yo tengo algo nuevo para ustedes ahora. Y ese nuevo pacto se va a referir a aquellos temas que los profetas antiguos, especialmente Jeremías, Isaías y Ezequiel, hablaron sobre ese tema. Y ese ministerio de ese nuevo pacto es un ministerio que él va a referirse como el ministerio del Espíritu, lo que fue prometido desde el Antiguo Testamento. Y Pablo lo va a hacer con mucha claridad. Por eso en esos versos 4 y 5 y 6, él va a enfatizar que ese llamado y ese ministerio tienen su origen en Dios mismo.
tienen su origen en Dios mismo y lo va a hacer con esa base. Y esos resultados que él va a tener se van a basar no en sus experiencias, no en sus sufrimientos, no en lo que el Espíritu hace, se va a basar en ese llamado. Por eso en ese verso dice, esa competencia viene de Dios. Pablo no quiere que su competencia la vayan a ver en él. Va a decir claramente, esta competencia viene de Dios. Y esa confianza se va a basar entonces en ese llamado. Las obras o los sufrimientos y las obras del Espíritu Santo son solo el resultado de ese llamado. Y Pablo usando a Moisés, recordemos que a Moisés tampoco le fue muy fácil con su llamado. Por las grandes maravillas que hizo Moisés a través de su ministerio, tenemos que reconocer que Moisés sufrió y pasó por situaciones bien difíciles. Por eso dice que su confianza en ese llamado y en la obra del Espíritu Santo y no en otra cosa. Y esa confianza de Pablo es en esa base. Dios me hace competente. Y ahí lo repite otra vez en el versículo que acabamos de leer hace un momento, ¿verdad? Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, sino nuestra capacidad viene de Dios. Dios lo hace competente para el ministerio que Dios mismo le entregó. Todo proviene de Dios y es importante que Pablo reconoce eso. Por eso, cuando alude a esa idea de Moisés, también dice, recuerden que Moisés no era competente. ¿Alguien puede buscar en Éxodo 4, por favor, si corren en su Biblia? Si me dejan ganar a mí, se los leo yo. Ya Pierre se puso las pilas ya. Éxodo 4, 11, Éxodo 3, 11. Si me dejan llegar, se lo aclaro mejor. Porque hasta yo me perdí. Sí, 3, 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque del Egipto a los hijos de Israel? Primera excusa de Moisés. Dios, ¿qué te pasa? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un hombre que estuvo entre ellos, salió bajo asesinato, se fue y ahora tiene 40 años por aquí que ya casi ni puedo hablar, hasta tartamudo él mismo dice que era. ¿Y el 13, hermana? El 13. ¿No lo cerró? Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Ahí está otra vez, pero Señor, ¿y qué les digo a esta gente? Sí, yo vengo de parte de Dios. ¿Quién es él? Y Moisés Dios tiene que responderle. ¿Y el 4.1? Ahí mismo en eso. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Quién te dijo que te apareció Dios, muchacho? Ahora Moisés lo que está diciendo es, Señor, yo no sirvo para esto. Y Pablo está diciendo, por supuesto que no servimos para esto. Porque la competencia no viene de nosotros, sino viene de Dios. Y es importantísimo eso. Y Pablo lo que está diciendo es que esto le pasó a muchos otros. ¿Ustedes recuerdan a Gedeón, cuál fue su excusa casi, o su hándicap, o su problema? Gedeón, aunque tenía muchos ejércitos grandes, tenía un ejército grande, Dios los mandó con 300. 300. ¿Qué voy a hacer yo con 300? Vete con 300. Isaías, ¿qué dijo cuando el Señor le habló? Ay de mí, soy pecador, soy un desastre. Y vengo de un pueblo que es más desastre que yo. Señor, no puedo. Y igual le pasó a Jeremías. Yo ni siquiera sé hablar. Si ustedes ven en Jeremías 1, 4 al 10, se dan cuenta que Jeremías dice, yo voy a hacer esto, ¿cómo es posible? Ezequiel era muy joven, dicen. Y está ahí en Ezequiel capítulo 1, es largo la lectura, capítulo 1 hasta el 3:11. Ezequiel saca 1000 excusas para no hacer lo que Dios quería. No sé a quién más recuerda, pero se parece un poco a mí. ¿Por qué? Porque siempre le decimos a Dios, yo no puedo. Y Dios dice, qué bueno que tú no puedes. Eso es lo que yo quiero, que tú no puedas, para que me dejes actuar a mí. Y Pablo saca la misma idea. Todos se sienten insuficientes. Y es un obstáculo que ellos deben vencer para lo que tienen que hacer.
Un obstáculo fuerte, uno joven, otro sin ejército, otro pecador, otro muy joven, otro incapaz como Moisés. Y Pablo dice, ¿quién es competente para esto? Por eso dice claramente que no es que tienen que vencer el obstáculo solamente, es que a pesar del obstáculo, Dios los va a usar y va a ser competente. Por eso le dice una y otra vez, es suficiente ¿qué? Mi gracia. Porque si la obra dependiera de nosotros, qué terrible desastre haríamos. Dice el Señor, bástate mi gracia en todas estas cosas. Por eso estos llamamientos que son paralelos, ningún profeta cuando Dios llamó dijo, chévere Señor, yo soy el hombre para esto, déjame a mí solo. Ninguno, todos dijeron, yo no puedo Señor. A pesar de esto, de la incompetencia, por la gracia de Dios, que Moisés no podía hablar, que Gedeón tenía un ejército pequeño, que Isaías era pecador, que Jeremías era muy joven y Ezequiel también era hasta tímido, Dios les dijo una otra vez, yo los hago suficientes. Es más, dice, voy a usar su insuficiencia para que se vea que el Señor los ha llamado y por su gracia y no la fuerza de ustedes, le hará fuerte y competente. Ese es el papel de Dios. Y ese es el papel nuestro. Dios se va a gozar en mi incompetencia. Totalmente contrario a lo que llamaríamos hoy en día superación personal, ¿verdad? Totalmente contrario. Superación personal. Por eso hace énfasis ahí en el 3.6. Él ha de ser capacitado para ser servidores. Y ni Pablo era capaz solo, ni Moisés era capaz, ni ninguno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Pero así como Moisés y los otros profetas, Pablo fue capacitado a pesar de la incompetencia por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien elige, no nosotros. Y tenemos que entender y convencernos de estas cosas. Pablo, recuerden, Pablo no se nombra como profeta. ¿Qué nombre usa él al principio de la carta? Pablo era un apóstol, perfectamente. Pablo era un apóstol, no se nombra como profeta, no se nombra en esa calidad, pero dice que es un ministro de Dios que va a hacer un trabajo. Por eso en el versículo 6 él hace ese énfasis. Él nos ha capacitado para ser servidores. Esta palabra servidor tiene que ver mucho con ministro o ministerio y también tiene que ver mucho con la palabra diácono. Gracias a Dios que en la iglesia tenemos ahora este año diáconos, ¿verdad? Que están trabajando y haciendo un buen trabajo. Ahí vieron uno haciendo parte de su trabajo, que es preparar las cosas para la cena, pero hacen muchos otros. Por eso Pablo se va a presentar como un diácono, como un siervo de ese nuevo pacto. No es un profeta del antiguo pacto, no es un profeta del nuevo pacto, es un apóstol del nuevo pacto, así lo dice al principio de la carta, cuando Pablo lo primero que dice es Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Verdad? Y usa ese término, ni profeta, ni apóstol. Ahora no va a usar apóstol, sino que usa ese ministerio. Porque Pablo está diciendo, lo que yo voy a hacer no es una función que voy a cumplir. No es un ministerio que voy a cumplir, es una función. Si yo no funciono, no soy. Y aquí está otra cosa importante para nosotros el día de hoy, ¿verdad? Quizás a veces en la iglesia podemos trabajar con nombramiento. Voy a nombrar a fulano ministro de tal cosa, pero no funciona como ministro. Es la función que quiere hacer Pablo. No es solamente un cargo. Él debe manejarse con una función de servir para cumplir lo que Dios le está poniendo. Y dice que mi función es estar en el servicio. Y ese servicio prueba mi autoridad. Él no está diciendo que es el cargo que le dieron, es lo que él hace, la función que él hace. Y por supuesto que Pablo aquí y en otros muchos sitios, él va a decir claramente, imítenme a mí que voy imito a Cristo. Y eso no lo hace cualquiera. Por eso el ministerio de ese nuevo pacto es la función que va a hacer. Y en ese nuevo pacto, ¿cuál era la función de Pablo? ¿Qué fue lo que le encargaron? ¿Qué fue lo que él hizo de ahí en adelante? Empezó a establecer iglesias. Y la función básica de Pablo en todo su ministerio, por supuesto, era predicar el evangelio, pero donde predicaba,
no se iba así solamente. No se iba hasta que dejaba una iglesia organizada y funcionando. Y esa es una de las experiencias de Corintios. Pablo había fundado desde la predicación y organizado la iglesia, por eso le pesaba tanto esa iglesia en sus hombros y casi que lo trataba como su propio hijo. Su función era establecer iglesias, como a través del diaconado o del servicio, del ministerio que le había encargado. Y en ese capítulo 3, versículo 3, hace ese énfasis. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Pablo dice, ustedes son mi prueba porque ustedes son el producto de ese trabajo que yo hice entre ustedes. Su función y el servicio es tan importante. Por eso, depende de esa confianza y de todo eso va a depender de Dios. Y va a poner también, como lo dijo en la clase anterior, Dios me va a juzgar con esto. A Pablo le importaba muy poco lo que pensaban los corintios de él, porque él sabía que lo que le estaba haciendo no era para ellos, era para el Señor. Y no sé si eso le daba descanso a Pablo, yo espero que sí, porque al fin y al cabo, entre nosotros a veces vamos a tener siempre diferencias de opiniones sobre algo. Pero cuando lo hacemos con sinceridad, yo podemos decir, estoy sirviendo al Señor, así que no me preocupa esto. Si ustedes no me entienden, lo siento mucho. Y así decía Pablo, estoy sirviendo al Señor. Por eso él hace ese énfasis ahora en ese versículo 3, que dice que soy servidor de ese nuevo pacto. Y entra esa palabrita interesante. Y parece ser que los corintios entendían el término nuevo pacto. Ellos habían entendido esto. Dije que el término nuevo pacto se refiere allá cuando habla Jeremías e Isaías también. Pero ¿quién también usó ese nombre? Y lo usamos todos los domingos en la iglesia. ¿No están atentos a la iglesia o qué les pasa? Cuando el pastor da la Santa Cena, él da las palabras de Cristo, que dice, esta es mi copa. ¿Pero qué dice de la copa? Del nuevo pacto. Perfecto. Esta es la copa del nuevo pacto. Era un énfasis que estaban haciendo porque había algo nuevo que se estaba estableciendo ahora con la venida de Cristo Jesús. Ese ministerio del nuevo pacto que Pablo también hace ahí en ese 3:6, voy a ministrar esto nuevo y alguien puede leer en Jeremías 31 al 34, por favor, para que veamos esa referencia en el Antiguo Testamento. Jeremías 31 al 34. Para que veamos cómo Jeremías refleja ese nuevo pacto y de qué está hablando. 31 al 34. Sí, el que lo tenga lo lea, no tengo problema. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías estaba hablando de lo que ahora está hablando Pablo. Y ahora Pablo está hablando de lo que está hablando Jeremías. Tenemos que encontrar siempre, hermanos, puentes entre los dos testamentos. Y Pablo lo encontró aquí. Pablo lo encontró. Y dice, estoy hablando del mismo tema. Ahora, fíjense bien interesante que él trae ese tema del nuevo pacto. Hermano Pierre, usted que leyó la Biblia. Bueno, su celular más bien. la nueva tecnología, ¿verdad? Ese pacto antiguo, ¿en qué se basaba? ¿Cuál era su base principal? En la ley. En la ley, perfectamente. Ese nuevo pacto, ese antiguo pacto estaba basado en la ley, en el cumplimiento de esa ley. Ahora, ¿esa ley sobre qué estaba escrita? ¿Dónde le mostró? Piedra. Sobre piedra, ¿verdad? Estaba escrito sobre piedra. Inclusive Moisés la rompió casi nuevecita, la tiró contra el suelo cuando se puso bravo con el pueblo. Y luego tuvieron que darle
otra tablet nueva porque se le había roto su tablet, ¿verdad? Ahora, Pablo se refiere a esto y ahora habla de la iglesia en este nuevo pacto. Y le está diciendo que ustedes son la nueva comunidad de ese nuevo pacto. Ahora, lo que está diciendo Jeremías allá, que el hermano Pierre leyó con tanta seguridad, es que el antiguo pacto estaba escrito sobre piedra, pero el nuevo pacto iba a estar escrito ¿dónde? En el corazón. Interesantísimo eso. Y eso nos da a nosotros un gran salto. Por eso estos 3 versículos nos toman tanto tiempo, porque si lo entendemos vamos a resolver muchos problemas entre nosotros. Porque tenemos que entender que ahora el nuevo pacto ya no es una cosa escrita fuera, sino que el nuevo pacto tiene que ver con un pacto espiritual. Y la muerte de Cristo, como lo hacemos en la Santa Cena, es prácticamente el fundamento de la iglesia, porque dice, esta es mi copa, que es mi sangre, que es la muestra del pacto nuevo que estoy haciendo con ustedes. Aquel primer pacto lo hizo con Israel. Ahora Pablo está diciendo, este pacto nuevo, Dios lo está haciendo con ustedes también. Los corintios no eran unos judíos que se diga, recuerden. Eran totalmente gentiles, pero ahora está incluyendo de ese nuevo pacto. Alguien puede leer en 1 Corintios 11, 25. Es el mismo Pablo recordando al Señor Jesús, ¿verdad? Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, haced esto todas las veces que lo beberé, en memoria de mí. La muerte de Cristo es el fundamento de ese pacto nuevo, que ahora incluye a la iglesia. Y Pablo dice, ustedes, corintios, entienden este concepto, y la muerte de Cristo inaugura ese pacto nuevo, y todos los creyentes son miembros ahora de ese pacto nuevo. Ya no es con un pueblo exclusivo, ahora es con una comunidad que vemos la iglesia. Y ahí en 1 Corintios 1, 2, Pablo dice claramente, si quieren lo buscan para que lo vean y se asombren como yo me asombré. Pablo dice que la ley, ahí no es. No, le dice a la iglesia de Dios en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser su pueblo santo, junto con todos los que están en todas partes, que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Pablo está involucrando en ese nuevo pacto a todos ellos. Y Pablo, en ese acto, los llama a ellos también al cumplimiento. Ahora, recuerden una cosa. ¿Cuál fue el trabajo de los profetas del Antiguo Testamento con respecto a la ley? El trabajo de ellos era llamar al pueblo, porque ¿qué hizo el pueblo con la ley? Pierre lo leyó. Lo rompieron. Dice, aún siendo yo su esposo, y Dios habla ahí como un pacto matrimonial, ¿verdad? Ustedes me fueron infieles con otras mujeres, por decirlo así, o con otros hombres en este caso. Ustedes rompieron el pacto que hicieron conmigo. Y los profetas constantemente lo que hacían era llamar al pueblo al arrepentimiento, vuelvan a pacto, vuelvan a pacto. Y por eso a muchos los mataron, porque a la gente no le gustaba que le dijeran esas cosas. Y ahora el trabajo del apóstol se centra también en llamar y proclamar a los rebeldes de Corintios, ustedes están fallando, regresen a este pacto nuevo que ustedes tienen con nosotros. Y lo dice ahí en 2 Corintios 3, capítulo 6. Y Pablo basa ese ministerio en ese nuevo pacto de Dios. Ahora, ha habido siempre mucha discusión cuando hablamos del nuevo pacto y hablamos de estas cosas, entre lo que es la ley, que es la base del pacto, del pacto viejo, y el Espíritu, ¿verdad? ¿Qué dice la ley del Espíritu del Señor? Que es la base del pacto nuevo. ¿Qué dice en la Biblia? Que la ley, ¿qué es? Dice la ley es muerta. Y esto nos confunde por mucho tiempo. Inclusive aquí lo dice, pero el Espíritu va a dar vida. Y vamos a entender esto, hermano, para que podamos estar claros en los siguientes caminos que Pablo va a tomar. Pablo habla de ese ministerio de servicio, que es una función un tanto diferente.
a la de Moisés. Moisés estaba llamando a la gente a decir, vengan y cumplan otra vez el pacto, vengan a cumplir el pacto, lo han roto. Pablo está llamando a la gente a que ahora vivan dentro del pacto que Dios les está dando como ese pacto nuevo. La diferencia es que si el antiguo pacto se basaba en la ley, el nuevo pacto se va a basar en el Espíritu. Por eso cuando leyó Pierre en Jeremías, Cristo dice, ya no voy a escribir la letra en piedra, perdón, la ley en piedra, allá afuera, puesta allá en el arca. Ahora voy a escribir la ley en sus corazones. Y es importantísimo esto que lo veamos. El Evangelio ahora es esa manera nueva, por decir así, de relacionarse con Dios. Es una época nueva en la historia de la redención que Dios tiene para su pueblo. Desde la Reforma en adelante se tomó mucho énfasis en esto, ley y evangelio. Hemos oído mucho decir que la ley no es buena porque la ley mata, el Espíritu da vida. ¿Qué es lo que exige la ley para perfección? La ley exige que tú seas perfecto para poder ser salvo y tener relación con Dios. Y lamentablemente no somos perfectos. La ley dice tú tienes que hacer todas las obras de justicia. Si no, la ley dice, si no lo haces, estás condenado. La ley te señala el juicio de Dios y te señala las demandas que Él hace. Ahora, ¿con eso podemos decir que ninguno antes de Cristo fue salvo? Por supuesto que no. Porque lo que estaba haciendo la ley era reflejando tu imperfección, pero te estaba a la vez golpeando para que miraras de dónde viene la solución. ¿De dónde viene la solución? Ok, si yo soy imperfecto, si estoy perdido, si no puedo hacer nada, ¿dónde está la solución? Y es ahí donde mucha gente, que la Biblia lo llama el remanente fiel de Israel, veía a Dios. Porque la salvación nunca ha estado en la ley, nunca está en otra parte, sino en Dios mismo. Lo que Dios quería con la ley es que la gente sintiera que estaban tan desesperados que no tenían nada que hacer para que buscaran ahora hacia Dios. ¿Por qué? Porque ese remanente fiel de Dios en el pueblo de Israel, que sí se mantenía fiel a Dios, ¿qué hacían cada vez que pecaban? Se arrepentían y buscaban el perdón de Dios. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros cuando conocemos a Cristo? Arrepentirnos y buscar el perdón de Dios. Por eso, cuando predicamos el Evangelio, la gente debe entender claramente por qué tú necesitas el Evangelio. Lacey, ¿por qué tú necesitas el Evangelio? La respuesta debería ser, Lacey, claramente, porque sin Evangelio estoy perdida. No soy nada. No soy nada, porque soy pecadora. Tengo tanto mal en mí que no tengo ninguna solución, y a menos que me la den, ¿y quién me la va a dar? Si nadie me la quiere dar. Por eso el mensaje del Evangelio es uno solo en la Biblia. No son dos mensajes distintos. Jamás pensó Dios que la gente se iba a salvar por cumplir la ley. Jamás. No es que allá se salvaban de una forma y aquí nos salvamos de otra. No, la exigencia de las obras de justicia conducía a ese fracaso, y ese fracaso te hacía buscar el Evangelio o a Dios, en el caso de ellos en el Antiguo Testamento, de buscar a Dios. Y esto lo vamos a entender en las próximas clases más claramente, porque vamos a hacer mucho énfasis en esto. Nunca fue el plan de Dios que tú fueras salvo por obras. Pero es que como que no lo entendieron. No lo entendieron. Y vamos a ver un versículo que dice no solo que no lo entendieron, sino que como que tenían un velo enfrente, ¿verdad? Y Dios establece ese pasado, ese viejo pacto, fue empujado por esa ley, una ley que estaba escrita en tablas de piedra, y en el presente, en ese nuevo pacto que está hablando Pablo ahora, lo va a escribir en el corazón humano. Y lo que está diciendo ahora, que esto confirma que la obra de Dios actuando por el Evangelio en el cumplimiento de lo que los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel y todos los demás habían predicado antes. Y vamos, cuando caminemos más en este versículo, en este capítulo 3 y en adelante, vamos a ver esos énfasis que hace Pablo. Pablo no está diciendo había dos mensajes o dos formas de salvarse. No.
son materiales o materias distintas sobre las cuales escribió Dios. Dios lo escribió al principio en piedra, ahora lo va a escribir en el corazón. ¿Quién lo va a escribir en el corazón? ¿Cómo lo va a escribir Dios en el corazón? Pablo dice por el Espíritu. Qué maravillosa experiencia o verdad es que el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros. Por eso dice en Jeremías, ya no tendrás que decirle a nadie, pórtate bien, porque tu espíritu, si tienes en verdad el Espíritu de Dios en tu vida, te puede enseñar y redarguir y hablar y hacer las cosas que debes hacer. Por eso Pablo une todo esto, esa venida del Espíritu prometido allá por Ezequiel y Jeremías, que el hermano leyó, de esa promesa que había hecho, viene un pacto nuevo, donde ya la ley no va a estar afuera, sino va a estar aquí adentro. Y Pablo alude a esto en todos estos versículos. Por eso dice que ese derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que tenían el corazón de piedra, el Pedro leyó, ahora se lo cambiaré por un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón blando? Para poder responder a aquello. Nosotros con un corazón de piedra jamás podremos responder a lo que Dios nos pide. Por eso la salvación es tan grande y tan hermosa. Porque no fue yo quien escogí a Dios. Es Dios quien me escogió a mí. Y ablandó mi corazón. Ahora sí, con un corazón blando, yo digo, wow, qué hermosa respuesta me dio Dios. Ahora sí puedo buscarlo. Ahora sí tengo deseo de hacerlo. ¿Por qué? Porque Él cambió mi corazón, porque Él ablandó mi corazón, porque Él sacó eso y lo dijo allá desde los profetas. Dios derrama el Espíritu Santo, a aquellos les cambia el corazón por piedra a carne y ahora sí puedo obedecer sus estatutos, porque esta ley ahora va a estar escrita en el corazón y Pablo enfatiza que ese pueblo de Israel que tiene un corazón duro de piedra, puede ser cambiado a un corazón de carne, Jeremías, Ezequiel lo dice, y para tener esa nueva relación con Dios. Ahora, eso solo se produce por un acto de Dios, jamás por un acto mío. Mi corazón es enemigo de Dios, a menos que Dios lo cambie. Entendamos eso, hermanos, para poder maravillarnos de la obra de Dios. Estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. No que le estabas buscando en la iglesia arrodillado. Estando muertos en delitos y pecados, solo se produce ese cambio por un acto divino de redención y perdón. Ahora sí, cuando Dios actúa. Alguien puede leer en Ezequiel 36, 25 y 29, a ver cómo Pablo lo explica, cómo Ezequiel lo explica ahí en términos muy del Antiguo Testamento. Ezequiel 36, podemos leer, déjame ver, Ezequiel 36, podemos leer 25 al 29 si quieren, para que no nos perdamos nada. Disculpen los que están viendo el video, que se hace un poquito largo al leer estas cosas así, pero creo que ayudan. Ezequiel 36, 25 al 29. Si lo tiene, lo lee, por favor. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y derramé un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que di a tus antepasados. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia, y no permitiré que pasen hambre. Qué belleza de verso, ¿no? Siendo Dios como le lavó los pies a sus discípulos. Claramente lo dice, les limpiaré sus impurezas. Más lo que dice adelante, ¿verdad? Lo que pierde yo. Les daré un corazón nuevo, les infundiré el espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Nadie hace eso, solo Dios. Ni mis mejores intenciones logran esto.
Porque mi mejor intenciones dice que son como trapo podrido, trapo sucio delante de Dios. Ezequiel 36, 25 al 29. Dios purifica a su pueblo de esa impureza. ¿Y cuál era la mayor impureza del pueblo de Israel? La idolatría. Los pueblos alrededor de ellos eran tan idólatras que a los israelitas se les pegó la idolatría a ellos también. Y recuerda una cosa, la idolatría no es solo un ídolo de piedra. Hay ídolos de muchas formas entre nosotros también hoy. Y Pablo dice, y la Ezequiel dice, los limpiaré. El problema de ese viejo pacto no fue la ley en sí misma, era la dureza del corazón, igual que el nuestro. Recuerden que Pablo dice claramente, ahí mismo en Romanos 7:12, llama la ley justa, santa, buena. Romanos 7:12 y 14, la llama espiritual. Pablo no acusa a la ley de nada. Dice que la ley es buena. ¿Qué es lo que es malo? Mi corazón. Por eso no puedo acercarme a la ley. Por eso es la expresión divina perdurable. Por eso no podíamos decir que la ley mata. Lo que mata es la ley sin el Espíritu de Dios. Pero la ley con el Espíritu de Dios nos da la capacidad de caminar en ella. Ahora sabemos lo que Dios quiere. Y ahora no solo sabemos, sino que tenemos la capacidad de caminar en lo que Dios quiere. Por eso tuvo que cambiarnos el corazón. Porque de hecho, si no lo hubiera podido lograr. Por eso la ley dice, no es la ley la que mata, es la ley sin el Espíritu. Ahora ya no hay obstáculo. Nos llama al arrepentimiento, nos llama a la obediencia, a la fe. Como ya dije, la ley aclara la voluntad de Dios, pero no nos da el poder para cumplirla. El Espíritu Santo nos da la voluntad de Dios y nos capacita para poder caminar en ella. Por eso dice que solo el Espíritu vivifica, porque hay un cambio en el corazón humano. Por eso en esos versos lo dice muchamente, ya lo hemos leído. Para esto somos olor a muerte a los que llevan a la muerte, en el 2:16, para aquellos olor de vida a los que llevan a la vida. El Evangelio, igual que la ley, hace dos cosas. El Evangelio puede atraerte, o a veces el Evangelio hace que tú salgas corriendo. Porque la persona que no entiende el Evangelio por su incapacidad, entonces lo que hace es acusar al Evangelio de las cosas que le está viviendo. Y hay un contraste entre la ley y el Espíritu, sí es, pero es el contraste entre la ley sin el Espíritu. La ley sin el Espíritu nos da juicio. La ley con el Espíritu nos da vida, por eso vivifica. Solo el Espíritu lo va a hacer cumplir. Más adelante lo vamos a estudiar un poco más cuando caminemos más en estos versos. Ahora, recuerden, el pueblo de Israel recibió la ley como un conjunto, pero no todo el pueblo de Israel siguió la ley. Solo había, en muchas partes dice la Biblia, que había un remanente fiel, un pequeño grupo fiel que seguía esto, ¿verdad? Por eso, ese derramamiento del Espíritu Santo invierte el estado de estas cosas. Ahora estando Cristo, ya no es posible ser miembro del pueblo de Dios o del pacto de Dios porque soy judío. Tan sencillo como eso. Ya no es mi etnia, ni es mi grupo que me forma como parte del pueblo de Dios. Ahora el pertenecer al pueblo de Dios es un asunto espiritual, donde el Espíritu me cambia. Muchos pueden conocer el pacto nuevo, pero solo los vivificados pueden entenderlo por el Espíritu Santo. Y lo dice claramente en todos estos versos que vamos a seguir estudiando. Así la experiencia de la mayoría de los israelitas era rechazar a Dios. Se habían puesto un velo delante de ellos. Y Moisés hace ese llamado a través de la ley a ese pueblo duro y obstinado que no podía obedecer a Dios. Lo hace para que él vuelva, para que vuelva a Dios. Estoy buscando un verso que se me perdió en la lectura. Mirarlo 3:14, ¿sí dice eso? Sí. Busquen ahí mismo en donde estamos en 2 Corintios 3, los versos 14 y 15, por favor, para que vean un poquito lo que la hermana Tere estaba diciendo hace un momento. 3, 14 y 15. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto.
El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. ¿Y el 16 arte? Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Interesante, ¿no? Pablo está diciendo que en esos versos que vamos a estudiar la próxima clase, Pablo dice claramente que los israelitas, en vez de ver esto claramente, tienen un velo que no lo ven claro. Y dice, cada vez que alguien lo ve, es porque Dios le quitó el velo. La obra de Dios es perfecta, hermano, es completa. Y solo cuando Él hace la obra es posible que podamos ser rescatados. A ese pueblo obstinado, desobediente de Israel, es que esas palabras son escritas para ellos, pueblo duro, ¿verdad? Pero a ese pueblo transformado, capacitado, es para cumplir la ley, no por sus obras, sino por el Espíritu, como ahora hablamos del pacto nuevo. El nuevo pacto tiene que ver con ahora es Dios mismo morando en nosotros. Ya no está en el templo, ya no está en la llama, ya no está en la zarza, ya no está en la nube, ya no está en el mar dividiéndose. Ahora tenemos el privilegio hermoso de poder decir, ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros. El pastor cada rato hace ese énfasis muy importante en su predicación. Es un privilegio. Por eso, esa referencia al verdadero Israel empieza con ese ministerio del Señor Jesús, cuando lo inaugura ya en el pacto nuevo, que lo habla en la cena con sus discípulos, y es Pablo ahora un apóstol de ese pacto nuevo, llamando a la iglesia al camino correcto de ese encuentro con Dios. Tenemos mucho más que hablar de esto. La semana que viene seguimos. Gracias por su tiempo y espero que el Señor les edifique. ¿Algún comentario de ustedes? Ustedes nunca comentan. O yo soy un buen maestro, o ustedes. Sí. Soy un buen maestro. Bueno, gracias. Así se quita su responsabilidad. ¿Sí, hermano? Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden el 17 de marzo el encuentro con Patricia Caldo, hablando sobre misiones entre musulmanes aquí con nosotros. Inviten a otros. Si nos tenemos que ir al santuario, ya tengo el permiso de los ancianos para irme al santuario. Si tenemos casa full. Así que los votamos a todos. Ya eso está hablado de que podemos, si en el caso de que haya mucha gente, nos movemos y lo hacemos allá, no hay problema. Padre, gracias por esta gran bendición de poder estudiar tu palabra de esta manera y ver, Señor, esa inmensa, grande, hermosa, imponderable misericordia tuya a través de Cristo, que nos dio ese cambio de corazón, un cambio imposible para nosotros, pero por tu misericordia y tu amor tú lo lograste y lo hiciste para nosotros. Ahora podemos clamar Abba Padre, ahora eres nuestro Padre y somos tu familia. Bendice a cada uno de mis hermanos acá y ponemos todas estas cosas en tu mano. En Cristo Jesús lo hago. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga.